Hola, espero que estén todos muy bien. Es la clase 5 del curso de símbolos sagrados. Eh, Vamos a ver si podemos sacar esto de acá. Entonces continuamos con explorando un poco ciertos conceptos de la psicología analítica, porque nos van a servir después para poder tener criterio para considerar el tema de los símbolos. Entonces, habíamos visto que ya Freud había sentado las bases del estudio de los símbolos por el lado del psicoanálisis y que, por ejemplo, acá tenemos a un colaborador de Freud, Otto Rank, que tiene esta frase que más o menos da una síntesis de lo que venían trabajando estos colaboradores de Freud, ¿no? Así como el sueño tiene una carga simbólica importante, del cual se pueden extraer materiales del inconsciente, de acuerdo con Freud, o por lo menos ciertos elementos que están en el inconsciente que son inaccesibles por medio de la conciencia, eh, el sueño trabaja con elementos simbólicos, con elementos incoherentes aparentemente, con una lógica que no es la lógica de la conciencia. Entonces se llegó a decir que el sueño tenía elementos de los mitos. Por eso, en el caso de la frase que estamos tratando de analizar, el sueño es el mito personal y el mito es el sueño de los pueblos, porque los elementos parecían ser comunes, parecían tener lógicas similares, ¿no? Muchos mitos no tienen una coherencia en sí. Otros se parecen un poco más coherentes, tienen una cierta lógica, pero otros son muy, muy absurdos las cosas que pasan en los mitos, las historias que encadenan estos mitos, los símbolos que encadenan estos mitos, ¿no? Entonces, estos psicoanalistas ya se arriesgaron a decir que el mito es un sueño de los pueblos. Eh, Fueron trasladando cada vez más el tema de la psicología a un nivel más colectivo, más social, y no tanto individual como ponía el énfasis el mismo Freud. Entonces, dentro de esos colaboradores de Freud, lo teníamos también a Jung, que pertenece a una generación posterior, ¿no? Y también trabajaba este tema de que los sueños, por ejemplo, como teatro nocturno de los símbolos, justamente, los sueños es donde los símbolos juegan y de alguna manera nos llegan a nosotros a nivel consciente. Pero el tema está que de dónde surgen estos símbolos y de acuerdo con lo que Jung pensaba que le parecía importante, es por qué esos símbolos se manifestaban y por qué en ciertos momentos. Entonces, recordemos que se comentaba que Freud y Jung se analizaban mutuamente los sueños y que Jung quedaba inconforme con ciertas interpretaciones de Freud respecto de ciertos sueños que él había tenido y que muchas veces parecían que él eran ajenos a la persona de Jung. Él como que desconocía ciertas cuestiones que se manifestaban y que después encontró que eran similares a sueños que habían tenido otras personas, eh, inclusive muy vinculados con elementos elementos simbólicos que parecían aparecer en los relatos mitológicos de diversos pueblos. Recordemos que lo que están tratando también de buscar, como buscaban los antropólogos, era la conexión, que por qué los mitos o ciertos relatos mitológicos parecían eh, asemejarse demasiado, digamos. Si bien los relatos variaban, no eran exactamente los mismos, parecía que había elementos comunes en las diversas culturas del mundo. O sea, estas personas se embarcaban en la tarea de relacionar justamente a partir de sus similitudes y no de sus diferencias. Ponían el énfasis en las similitudes y no en las diferencias. Bueno, ¿por qué
por qué había elementos simbólicos parecidos en relatos de culturas que no habían tenido una conexión. Entonces, Jung empezó a dividir los pequeños sueños de lo que él llamó el inconsciente personal y los grandes sueños de lo que él llamó del inconsciente colectivo. Él llama inconsciente personal a lo que Freud llama inconsciente, porque es como que dice, bueno, no es el elemento más profundo, el inconsciente freudiano, sino que hay otro más profundo que es independiente de la persona y que pertenece a un acervo universal de la especie humana. Y a ese lugar de donde se generan este tipo de cosas, eh, donde después se simbolizan los elementos y llegan al consciente, lo llamó inconsciente colectivo. Por eso colectivo dice parte de la historia humana. Y con esto se despega de de la idea freudiana, porque él considera un estrato más profundo todavía que el inconsciente freudiano, que él le va a llamar inconsciente personal. Entonces el inconsciente colectivo lo toma como justamente esto que decíamos, ¿no? Un lugar de la psiquis, una capa muy profunda de la psiquis, que es independiente de la experiencia humana y corresponde a material que es heredado eh, por, por ser humano, lo hereda, ¿no? Que de alguna manera se fue incorporando y que está muy, muy profundo en lo que él llama el inconsciente colectivo. Jung lo describió como un sustrato común de naturaleza suprapersonal, esto que estábamos diciendo, ¿no? Que no tiene que ver directamente con la personalidad ni con la experiencia personal, como si lo consideraba de alguna manera Freud, que contiene estructuras psíquicas innatas conocidas como arquetipos. Y acá es donde volvemos a retomar el tema de esta palabra arquetipo, ¿no? Arquetipos son formas preexistentes o moldes mentales, decía, ¿no? Para dar forma a nuestras experiencias. Eh, a esas, a esos arquetipos en realidad estaban vacíos para Jung. En realidad no se trata de directamente de símbolos, sino que son eh, fuerzas que motivan la creación de representaciones la elaboración de un material simbólico que después, eso en todo caso, es lo que nos llega y que las sociedades han tomado históricamente para construir sus relatos mitológicos. Entonces son como elementos muy básicos, pero todavía no son elementos simbólicos en sí. Por eso una discusión que tenía Jung con la incipiente New Age era que, eh, que tomaban estos elementos y los llevaban a nivel simbólico. Y él decía que no, que estos elementos no, si bien no podían marcarse cuántos había, eran elementos que eran fuerza. En realidad, el material simbólico viene después. Él decía como que la nueva era había aplastado el concepto, que lo había simplificado, lo había mantenido liviano, decían que habían que llegar a la luz, cuando en realidad Jung decía que la luz y la oscuridad eran parte de lo mismo y que había que conciliar los opuestos. Entonces hubo toda una discusión al respecto y hoy por hoy, si ustedes buscan arquetipos, van a ver que hay una cantidad nombrados como que yo, la madre, el padre, el sabio, el bufón, hay uno, eh, bueno, no recuerdo ahora los nombres de los arquetipos, pero son arquetipos que después se fueron también incorporando, ¿no? No sé a qué número llegan ahora, porque tampoco nos interesa eso. Lo que sí nos interesa es que se trata de componentes muy básicos, fundamentales, que están instalados en lo inconsciente colectivo y que tienen capacidad de generar símbolos. Esos sí van a viajar hasta nuestra conciencia, ¿no? Dice, son unidades conceptuales universales, fuerzas creativas de carácter luminoso. Dijimos que esta palabra luminoso es una palabra que se refiere
Elíade lo toma mucho y se refiere a lo sagrado, al poder de lo sagrado. Dijimos que Numen era una capacidad que tenían los dioses de producir un movimiento de cabeza y a producir algún cambio drástico, importante y que marcaba el poder sagrado. Y algunos emperadores le cargaron también esta capacidad de tener ese carácter luminoso, ¿no? Como el caso de Augusto. No era un título ni nada de eso, pero la gente lo veía así, como con ese poder prácticamente sagrado, ¿no? Y bueno, y son generadores de estas imágenes simbólicas. Bueno, para Jung los arquetipos son el contenido del inconsciente colectivo. Los arquetipos no son perceptibles por sí mismos, sino a través de los símbolos que se proyectan en las que se van a llamar imágenes simbólicas, que es lo que acabo de mencionar. Bueno, esta imagen la trajimos porque vamos a tratar de explicar un concepto y es una imagen muy conocida que está en el Museo Arqueológico de Nápoles, pertenece a una dama pompeyana, en muchos lugares aparece como Safo, ¿no? Como la filósofa Safo, pero no hay ninguna certeza de eso, es algo que se difundió sin ningún fundamento. Por lo pronto sabemos que es una, una dama de Pompeya, porque de ahí proviene esta imagen, y lo que sostiene no es un libro, y esto no es un elemento como si fuera un lápiz, sino que es un estilo. Un estilo es una maderita tallada de tal manera que tiene una punta particular o una doble punta, y sirve para escribir, por ejemplo, en una superficie blanda. Y esto que tiene acá no es exactamente precisamente un libro, sino una especie de libreta de anotación, que es lo que se llamaba la tabula querata en latín. Es un elemento muchísimo más antiguo que la época de los romanos. De hecho, esta es eh, del periodo neosirio, fíjense, es del siglo 8 antes de Cristo, y hay muchísimos más antiguos. Se trataba de una tabla que era encerada, en la cual, como la cera es blandita, se hacían anotaciones cotidianas, ¿no? De necesidades y demás, o para hacer cálculos. ¿Por qué se hacía sobre esto? Porque una vez que se llegaba a la casa, se volcaban esos datos o se los consideraba, se podía calentar la cera y volvía a enrasarse la cera, a alisarse la cera. Por eso se la llamó después tabula rasa. Significa que se podía arrasar eso y era como el dicho borrón y cuenta nueva. Y servía para el día siguiente para seguir haciendo anotaciones. Este concepto de tabula rasa eh, es, es tomado como concepto, así como algo que no tiene información hasta que uno no le interviene. Lo tomó Aristóteles para considerar que la única vía del conocimiento es la experiencia sensorial, lo que podemos adquirir nosotros durante la vida, la evaluación que hacemos de lo que toman los sentidos, y eso es lo que establece el conocimiento humano. Por eso dice que cada individuo nace con la mente, entre comillas, vacía, ¿no? Como una tabula rasa, una tabula querata que está lista para poder intervenirla, pero que no tiene ninguna anotación previa. Esto fue después popularizado por John Locke, ¿no es cierto? Pero básicamente es esto. Entonces la contrapartida de la tabula rasa de las personas es el innatismo, que tiene el origen en Platón, el origen filosófico lo tiene en Platón. Entonces dice que el conocimiento verdadero proviene de la razón y el intelecto, los cuales permiten acceder al mundo inmutable de las ideas o formas. Platón creía en un mundo de ideas, en un mundo que está por encima del mundo terrenal que conocemos y que es un mundo perfecto, ¿no? Y que el mundo que conocemos es una mala imitación de ese mundo. Entonces, ese mundo de ideas genera
ideas también en las personas que pueden acceder a través de el intelecto, ¿no? Entonces se hablaba de ideas innatas, que las personas ya nacían con ciertas ideas que les permitían de alguna manera poder acceder a ese mundo, a ese mundo ideal y poder construir el mundo terrenal. Bueno, esto fue difundido por Descartes justamente porque la idea del cogito y ergo sum eh, incorporaba la idea de un Dios o de, en todo caso, de algo que él llama Dios en el texto, pero que es algo que permite empezar a obtener como una base, porque si no, no puede acceder al pienso existo. Tiene que tener ciertos elementos, como este concepto en todo caso de Dios también, poder pensar en Dios, poder pensar en, en pensar en que estamos pensando y poder pensar que existimos. Entonces necesita tener un elemento en el cual apoyarse. Bueno, Freud no creía en este tema de ideas racionales innatas, pero sí tenía elementos, creía mucho en el tema, se fundamentaba en elementos de la biología, ¿no? Por eso el tema del ello, como ese lugar, ¿no? Co- eh, él consideraba en todo caso los instintos o la herencia filogenética, esta herencia que se venía recibiendo de forma, como parte de la evolución, ¿no? Eh, pero a través de, por ejemplo, eh, ciertos elementos reprimidos de la persona, ¿no? Y uno de esos parámetros que él consideraba como básicos y heredados era la idea de lo que él llamó el complejo de Edipo, porque eso se manifestaba en todas las personas. Entonces, tenía que ser heredado de algún lado y no propio de la experiencia en sí de la persona. Después se volvían parte de la experiencia de la persona, pero había algo que generaba este tipo de cosas, de pulsiones que generaban este tipo de cosas, ¿no? Y un postula la existencia de los arquetipos, formas subyacentes, estructurales y universales presentes en el inconsciente colectivo de todos los seres humanos. Entonces, tanto Freud como Jung pensaban en esta cuestión de que no había una tabula rasa, que había cierta información muy básica, y Jung le llama a esa información básica arquetipo, que no tienen una forma en sí, ¿no? Dice, los arquetipos son considerados estructuras vacías o moldes innatos y universales. Funcionan como formas primordiales sin un contenido específico hasta que se llenan de experiencias personales o culturales, manifestándose entonces como imágenes, símbolos, mitos concretos en la conciencia. Entonces, esta especie de lugares eran impulsores de tenían tendencia a hacer representaciones, y la experiencia humana los iba como alimentando y esos a su vez generan símbolos que sirven para la construcción de las sociedades. Entonces, era como un sistema que se retroalimentaba, ¿no? Los arquetipos colectivos son energías universales, mientras que los arquetipos de personalidad son como una energía que se manifiesta en la estructura individual de cada persona. Entonces, por eso yo traje a colación lo de la tabula rasa. Dice, de la ilimitada cantidad de arquetipos que supone que hay, Jung definió cuatro estructuras fundamentales. A partir de estos cuatro, son los más básicos, comienzan después a aparecer las relaciones simbólicas, las imágenes simbólicas y demás. Acá hay un pequeño gráfico que puede variar de autor en autor, ¿no? Pero básicamente eh, nos da una idea de dónde estarían ubicados estas cuatro estructuras básicas, ¿no? Eh, Fíjense que el ego, la persona, el yo está acá dentro de lo consciente, la persona, el sí mismo, la sombra y el anima animus, ¿no? Que es que vamos a tratar de definirlos un poco. Tengamos en cuenta que no estamos trabajando sobre el tema de la psicología en sí, sino que estos son elementos que nos permiten a nosotros llegar a finalmente lo que va a ser la simbología sagrada. Lo tomamos como elemento que vamos a tener que tener en cuenta
cuando observemos más de cerca los símbolos concretamente. Entonces, la persona es la máscara social que mostramos. Por eso no hay que confundir, porque la palabra persona para nosotros es como sinónimo de ser humano. Decimos una persona, un ser humano, inclusive lo usamos de forma indistinta muchas veces. Sin embargo, en este concepto de persona, se está refiriendo a una forma primitiva de esta palabra, una forma, la etimología en todo caso de la palabra persona que viene de una palabra griega que es prosopon. Pros es adelante o hacia adelante, y opos tiene que ver con los ojos, con la vista, de la palabra óptica y demás, ¿no? Eh, y en sentido general con la cara. Prosopon significaría adelante de la cara o adelante de los ojos. Y eso es concretamente cómo se denominaba a las máscaras de los actores que se ponían adelante de la cara. Entonces la máscara no es la persona, sino lo que la persona muestra en el medio social, porque de alguna manera necesitamos una máscara para poder vivir en sociedad, porque si todos fuéramos como nosotros, entre comillas, decimos que yo soy así, bueno, yo soy así, pero tengo que mostrarme de otra manera, porque si no, va a ser muy difícil incluirme en la sociedad, ¿no? La sombra, aspectos reprimidos o desconocidos de uno mismo, ahora lo vamos a definir un poco más. El anima, animus, aspecto femenino en el hombre, el anima, y el aspecto masculino en la mujer, el animus. El sí mismo, centro de la totalidad psíquica y del equilibrio, es el fondo de todo, el que de alguna manera termina de organizar a todas estas estructuras. Entonces, rápidamente, la persona, la máscara social que mostramos. Jung consideraba a la persona un arquetipo de conformidad dentro del inconsciente colectivo necesario para la interacción social. Ya esto es más o menos lo que les había comentado recién, que me fui adelantando un poco. Se manifiestan imágenes arquetípicas, personajes mitológicos que adoptan roles rígidos como la madre tierra, el guerrero, el rey. Eh, Estas son imágenes arquetípicas, no son arquetipos en sí, ¿no? Pero son imágenes que se nos aparecen. Eh, que dictan cómo debe comportarse un individuo según la cultura, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos comportarnos en un medio social para ser aceptados y para incorporarnos a la cultura y poder producir dentro, interaccionar con el resto de los elementos que participan de la cultura? El tema está que Jung presenta en un caso clínico, ¿no? El riesgo de identificarse demasiado con esta máscara, de, como decimos habitualmente, de creérnosla, ¿no? Digamos, este se la creyó, decimos, este se creyó que es un gran bailarín, un gran cantante o un gran político, se la creyó. Eh, por eso puede derivar en esto del rey déspota, ¿no? Creerse la máscara, de tener superpoderes que son totalmente legítimos, como el caso del rey Mida, tiene que ver con la ambición, con la avaricia. Y aparece lo que se llama ubris o ibris, que es una palabra griega que da idea de desmesura, ¿no? De algo que se desbordó. Por eso se habla de un síndrome de ibris, por ejemplo, de ubris, cuando hay particularmente un líder político se sale de su poder y se vuelve totalmente un déspota o un autoritario sin responder a las instituciones o las estructuras que lo sostienen, ¿no? Eh, la sombra, aspectos reprimidos o desconocidos de uno mismo. Son ese tipo de miedos, fantasías complejas, negativas, de carácter negativo, pero no son totalmente negativas en el concepto de Jung, ¿no? Son negativas porque nos afectan a la persona. Entonces, dice, tal como la serpiente, el dragón, monstruos, demonios y otras cuestiones que se aparecen, ¿no? En sueños, en sueños y en mitos, por supuesto, que la relación que estamos buscando es esa, no nos tenemos que dar en la idea del sueño en sí, sino que vamos camino a tratar de componer imágenes simbólicas que tienen que ver con los mitos.
La idea de inclusión de los opuestos en la totalidad, afrontar e integrar la sombra, puede ser un camino hacia el crecimiento personal y la autoconciencia. Por eso no son totalmente, la sombra no es totalmente destructiva, sino que inclusive tiene muchos elementos creativos. eh, Simbolizarían mitológicamente, tendría algo que ver con el caos, ¿no? El orden se establece, lo vamos a ver más adelante, pero el orden de la creación del universo establece orden donde había caos. El mismo Yahvé, para crear, para crear en el Génesis, habla de que antes estaban las aguas, y esas aguas eran ingobernables y que pone orden en las aguas, pone el agua de arriba, el agua de abajo, todo este tipo de cosas. Entonces, es material preexistente, se considera caótico, eh, con respecto al orden, pero en base a ese material se construye el orden, por eso es un elemento también creativo, tiene aspectos creativos, no es totalmente negativo. Eh, el ánima, el ánimos, ¿no? Lo femenino en lo masculino en lo femenino, tiene que ver con esta conciliación de los opuestos, ¿no? Yo puse ahí la palabra sesigia porque se utiliza la palabra sesigia porque sesigia quiere decir unión. Es una palabra que en realidad después termina en la astronomía, ¿no? Como la alineación de los astros. Nosotros también decimos a veces, se alinearon los astros y pasó tal cosa. Es porque los opuestos de alguna manera se conciliaron. Cosas que parecían irreconciliables se concilian cooperativamente y bueno, de eso se trata la psiquiquia, ¿no? El hecho de el ánima y el animus que se combinen y que trabajen juntos, tratar de conciliar esto, ¿no? Estas figuras suelen aparecer como proyecciones que el héroe o la heroína deben encontrar, integrar, superar para alcanzar la totalidad de la sabiduría. Y acá vemos una imagen de Istar, de un sello cilíndrico mesopotámico, donde se la ve a la diosa, y esta diosa es una diosa del amor, del amor sexual, más que el amor emotivo o romántico, como le diríamos ahora. Y es una diosa también violenta, es una diosa que tiene que ver con la guerra también. De hecho, se le ven acá elementos que tienen que ver con los elementos bélicos. Bueno, y está pisando un felino que también es un símbolo muy, muy arcaico. El sí mismo es el centro de la totalidad psíquica y del equilibrio, es el centro del centro. Si bien considera Jung que el yo es el centro de la conciencia, el sí mismo contiene, es contenedor de ese centro, pero también es centro. Es un elemento muy, muy fuerte y tiene la función justamente de conciliar los opuestos, de integrar los aspectos negativos, como sería la sombra, integrarlo a la personalidad. Por eso es lo que le va a terminar dando unidad a todo. Dice, es un todo que lo abarca todo y actúa como contenedor. La imagen arquetípica del héroe que encarga la lucha por superar las limitaciones personales y los monstruos internos, la sombra, un paso esencial para alcanzar el equilibrio del sí mismo. Entre los símbolos del yo se incluyen el círculo, bueno, el mandala, la figura divina como Dios es el iluminado. Entonces, el simbolismo está marcado por estos héroes que van, que hacen un viaje, que vencen a monstruos y que vuelven integrados de alguna manera con lo negativo, con lo oscuro. No es que destruyen los monstruos, pelean contra los monstruos, pero los mismos monstruos les pasan un conocimiento que eso se termina integrando en la personalidad. Mircea Eliade también trabaja el tema de los arquetipos, pero no con una perspectiva psicológica, sino desde una perspectiva de historia de las religiones, ¿no? De estas religiones comparadas. Eso es un personaje fundador de esta línea, ¿no? Eh, y su preocupación fue justamente comprender lo sagrado, tratar de poner un poco de luz sobre lo sagrado, tratar de entender cómo trabaja en el sistema de símbolos vinculado con lo sagrado, ¿no? Por eso comprender los símbolos, los ritos, los mitos que cada religión elabora. Para él el arquetipo, para él el arquetipo
es un modelo ejemplar. Es algo que los dioses hicieron en un tiempo pasado, lejano, que él le llama in libro de tempore, eh, y que las sociedades repiten, eh, y lo perpetúan a través de la construcción de relatos mitológicos y de rituales que repiten cíclicamente ese relato mitológico y que les da una capacidad de interpretar el universo que es un universo desconocido, un universo hostil, de darle, no diríamos explicación, yo decía que la palabra explicación no me gusta demasiado para este tipo de cosas, sino que en todo caso los mitos dan cuenta de por qué las cosas existen o por qué las cosas son como son. No es una explicación lógica. La palabra explicación tiene que ver un poco con la parte lógica y esto no tiene que ver con la lógica, sino dar cuenta. Las cosas son como son porque en otro tiempo pasado, a nivel divino, pasaron cosas similares. De alguna manera tiene que ver algo con esta idea, ideas platónicas, ¿no? Eh, de un mundo y otro como un reflejo, un mal reflejo de ese mundo ideal, ¿no? Un acto no adquiere sentido hasta que no repite un arquetipo. Recordemos, arquetipo, modelo, ejemplar. Las cosas no tienen sentido en la Tierra o son totalmente intrascendentes si no repiten un arquetipo. Este acto se vuelve sagrado, dice, cuando lo repite y lo que lo vuelve real. Porque Elíade marca que el mito cuenta una historia verdadera. ¿Por qué? Porque cuenta una historia sagrada. Y si es sagrado, tiene que ser verdadero, porque si no es verdadero, deja de ser sagrado y no tiene sentido repetirlo. Entonces, la perpetuación de los mitos eh, a lo largo de una sociedad que repite también, y de sociedades de alguna manera paralelas que repiten elementos parecidos, es porque los arquetipos son permanentes, estos modelos ejemplares, pero cada sociedad lo adapta a una narración distinta. Por ejemplo, estábamos hablando los hermanos hostiles, yo di ese ejemplo, ¿no? Hermanos hostiles nos salta Caín y Abel, pero bueno, tenemos en Roma a Rómulo y Remo también, y en la misma Biblia Jacob y Saúl. Entonces, tenemos muchos, y hay muchos más. Creo que los hijos de Edipo también tienen este tipo de estructura de hermanos que pelean, que se enfrentan, ¿no? Hay un arquetipo común a las culturas, pero cada cultura desarrolla un relato mitológico que puede ser inclusive muy diferente a otro. Bueno, el cuento de los dos hermanos también, que una vez hace muchos años analizamos de Egipto, ¿no? También trata una cosa así. La realidad se adquiere por repetición o participación de un arquetipo. Solo aquello que es sagrado es real. Entonces, volvemos un poquito para atrás para marcar diferencias. Desde el punto de vista de Jung, un arquetipo es una estructura digamos que forman parte de lo inconsciente colectivo, que habita en el inconsciente colectivo. Es una imagen arcaica, instintiva, heredada común a toda la humanidad. Desde la perspectiva de Eliade, el arquetipo es un modelo de conducta, dice, o un mito cosmogónico que el ser humano busca repetir para darle sentido a su existencia, convirtiendo lo profano en sagrado, algo que ya vimos en la clase anterior, ¿no? Como y la hierofanía es una manifestación, una irrupción de lo sagrado en el mundo profano, en el mundo terrenal, que termina sacralizando lugares o cosas o acciones o valores porque está repitiendo un arquetipo, ¿no? Un arquetipo que es un modelo sagrado. Dice, es una estructura de la conciencia mítica, un concepto que incorpora Eliade, eh, no un contenido reprimido o heredado psíquicamente. Entonces, ahí es donde se despega de lo que es la psicología, ¿no? La conciencia mítica es una forma de percibir la realidad donde el mundo
no se entiende a través de leyes lógicas o científicas, sino a través de símbolos, ritos y relatos sagrados. Conciencia mítica, vamos a cerrar un poquito la idea. Se caracteriza por los siguientes aspectos relacionados con los arquetipos. Modelo divino, in illo tempore, esta frase que él utiliza mucho, allá lejos, en tiempos legendarios, ¿no? Los arquetipos son modelos celestes o paradigmas establecidos por seres divinos o antepasados míticos en un tiempo primordial, por eso in illo tempore, ¿no? Todo acto significativo, todo acto que sea de importancia en la sociedad, ya sea práctico en sí o parte de un mecanismo social, construir, casarse, casar, debe repetir este modelo original. Por eso se casaban en cierta fecha, por eso había un modelo original que decía cuándo ir a casar en todo caso, o que relataba eso, y el hecho de repetir a través del rito, repetir la idea de la existencia de este modelo para legitimarlo como divino y como necesario para la vida. Significado y realidad. Para el día de un objeto o un acto adquiere realidad, esto es lo que comentábamos, y sentido solo en la medida que imita o repite un arquetipo. Lo que carece de modelo mítico, lo que no tiene arquetipo, lo que no tiene el respaldo del arquetipo, carece de valor y realidad auténtica y termina siendo directamente profano sin ningún sentido. Pero ¿qué pasa? Dijimos que una piedra podría transformarse en un elemento sagrado. Esa piedra tendría que participar de algún tipo de arquetipo que la sustente, que le dé legitimidad, y ahí se transforma en sagrado y posiblemente se termine construyendo un templo. Hay muchos casos, de hecho tenemos uno en la actualidad en la Meca, que hay una piedra negra que es un meteorito. Bueno, posiblemente ese meteorito o se encontró o se vio caer o lo que sea. Lo que pasa es que es una piedra un meteorito es prácticamente hierro, y es una piedra muy rara, no es común. Entonces se ha sacralizado de alguna manera, un arquetipo le ha dado respaldo, se ha sacralizado y se ha construido ahí es una manifestación de la divinidad. Había otras también, en Roma hay otros relatos, y en la zona de Turquía también, relacionado con los misterios del éxito, esta cosa. El significado, el hombre arcaico se percibe a sí mismo a través de estos arquetipos heredados en la conciencia que estructura su existencia. O sea, a partir de estos arquetipos se estructuran las sociedades y fundamentalmente se le da al hombre una participación en el universo. Porque recordemos que detrás de todo esto está el gran problema de la muerte. El hombre se siente como totalmente inválido para combatir la muerte. Entonces estos arquetipos le dan cierta pertenencia al mundo cósmico, natural, se siente parte de eso y va a lograr de alguna manera mitigar el miedo a la muerte, va a terminar aceptando la muerte a través de los mitos que se generan al respecto. Entre eso, por ejemplo, la renovación de la naturaleza, la renovación anual. La naturaleza parece morir y parece volver a la vida. De ahí que se generen en algunas culturas, no en todas, pero siempre la idea por ahí está de poder o vivir eternamente o poder resucitar, ¿no? Como han hecho varios personajes mitológicos. Dice, como una continua actualización de los mitos fundacionales. Entonces, para Eliade, el origen de la conciencia mítica no es un evento histórico o una etapa superada del pensamiento, sino una estructura constitutiva de la conciencia humana. Entonces, estos tipos de arquetipos que forman la conciencia mítica forman parte de la humanidad, ¿no? Son elementos básicos de la humanidad. Por eso estaría dando cuenta, este modelo teórico está dando cuenta
de que por qué ciertos elementos como mitos o ciertas construcciones parecen repetirse en lugares que no han tenido una conexión o que han estado muy separados unos de otros, ¿no? Lo que ha dado justamente lo que ha dado le ha dado alimentos a estas teorías pseudocientíficas, ¿no? De decir, bueno, de extraterrestres, todo que forman como elemento que va a unir a ciertas similitudes que hay en todo el mundo eh, respecto de pirámides, por ejemplo, cuando no es así, muchas no son pirámides, tienen funciones totalmente distintas, tienen un elemento común que es elevarse del piso, ¿no? Pero bueno, tienen más que ver con el tema de la montaña sagrada como arquetipo que con la necesidad de recurrir a seres de otro mundo que vienen y que con tecnología hacen cosas, ¿no? Eh, Dice, su origen reside en la necesidad fundamental del ser humano de encontrar sentido a su existencia. Esto que hablamos de la muerte, ¿no? Y al cosmos. En la mentalidad arcaica las cosas son en la medida que participan de una realidad superior. Esta relación con el arquetipo que ya habíamos hablado. Un objeto, espacio o el tiempo mismo, como vamos a ver también el tiempo, es real cuando imita o se conecta con un arquetipo divino. Entonces, ese vínculo, perdón, ese vínculo con lo sacralizado, a través de lo sacralizado con la divinidad, con un nivel superior. Estos que están acá son los adoradores sumerios, ¿no? Unas estatuillas muy conocidas del Museo de Bagdad. Eh, Hay varios de estos, no recuerdo el número, pero es un conjunto que son diversos y tienen la mayoría son de piedra caliza, me parece, y tienen unos ojos muy grandes que lo destacan, ¿no? Esos ojos son justamente, estos son tipo adoradores, orantes, que están suplicando, tienen las manos en súplica a los dioses, y estarían como reemplazando a, a adoradores reales, o sea, había adoradores reales que adoraban a los personas, que adoraban a los dioses, suplicaban, pero estos eran permanentes, eran como estatuillas que reemplazarían a las personas. Y tienen estos ojos tan grandes porque por el contacto, están permanentemente atentos, absortos en lo que, en la comunicación con la divinidad. O sea, estos ojos grandes es como un elemento de comunicación entre lo terrenal y lo sagrado. La repetición, lo que se llama el eterno retorno. De hecho, en la bibliografía que yo les pongo al final está el mito del eterno retorno de Elías, de un libro que trata sobre estos temas que estamos hablando, ¿no? La conciencia mística heredada busca intensamente actualizar estos arquetipos a través de los rituales. O sea, los rituales son cíclicos, se hacen en determinados momentos del año y están sustentados por un arquetipo. Esos rituales se hacen y se recitan los mitos, se relatan los mitos y los himnos mitológicos y demás, eh, porque justamente se está actualizando, se está diciendo, estamos haciendo lo que los dioses hicieron en un tiempo ancestral. Por eso lo que estamos haciendo es de naturaleza sagrada. Entre esos, yo acá puse, bueno, acá dice rechazo de la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque después lo vamos a explicar un poco mejor. La historia es lineal, la historia tiene un principio y un final. El tiempo histórico es de naturaleza lineal. En cambio, el tiempo, vamos a ver después que es una contradicción, pero el tiempo cíclico es de naturaleza eterna. El ciclo no termina nunca, sino que se renueva. Se pasa otra vez por el punto de partida, se actualiza el arquetipo de la creación, por así decir, de la creación del universo, y se vuelve otra vez a circular hasta la próxima fecha del año que corresponda, en donde se hace lo mismo, se recitan, se actualiza de alguna manera, no es que se ayornan, sí, sino que se repite, es eso, repetición, justamente el eterno retorno en el espacio y también en el tiempo, ¿no?
Por eso el tiempo cíclico se contrapone al tiempo lineal. El tiempo cíclico es propio del hombre, el hombre antiguo. Por eso dice que se opone a lo histórico, no el tiempo histórico. Esta imagen que está acá es la puerta de Istar, el momento en que se estaba desenterrando. La puerta de Istar es un elemento muy importante, una de las puertas de Babilonia, que está hoy en el Museo de Pérgamo en Berlín. Está reconstruida, las partes que le faltan las completaron, son todos con ladrillos esmaltados, muy impresionante, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué yo la puse acá? Y porque en esta puerta se hacía la gran procesión de la fiesta de la Kitu, una fiesta anual que se celebraba en el mes de Nisan, más o menos entre marzo y abril. Estas fechas son siempre fechas que tienen que ver con la astronomía, ¿no? Con los cambios de las estaciones y demás, tiene que ver directamente con la observación de los astros o la observación de la misma de la naturaleza, ¿no? Por dónde sale el sol el día del solsticio, ¿no? ¿Cuándo es el día del solsticio? Determinar estas cosas, calendarios, zodíacos y cosas así. Entonces, por acá entraba esta procesión y entre otras cosas que pasaban, se recitaba, por ejemplo, el poema de la creación, el Enuma Elish, que era el poema mesopotámico, babilónico de la creación, y, y entre otras cosas se producía la hierogamia. La hierogamia era la unión de el rey con una sacerdotisa, la unión sexual del el rey con una sacerdotisa o una prostituta sagrada que hacía las veces de la diosa Ishtar. Entonces, lo terrenal se unía a lo divino simbólicamente a través de esta unión del rey, y el rey se transformaba en consorte de la diosa, todo simbólicamente porque el rey en Mesopotamia no era un dios, no era considerado un dios, salvo algunos casos muy puntuales, pero no era así, sí, pero era un elemento simbólico, un elemento de legitimación terrenal. El rey era rey porque tenía tuvo una acción simbólica con la divinidad que lo terminaba legitimando. Las estructuras terrenales se terminan legitimando por las estructuras divinas, o sea, por los arquetipos. Ahí estarían legitimando un poder político a través de la hierogamia, que significa la unión sagrada, quiere decir hierogamia. Otro elemento, por ejemplo, no solamente eran elementos tan importantes en sí socialmente, ¿no? Sino elementos prácticos también. El arado, por supuesto, tiene que ver una importancia social por la riqueza que da el arado, la capacidad que tiene una persona de sembrar, ¿no es cierto? Y de cultivar a través de estos utensilios agrarios, ¿no? Por eso todos estos elementos importantes tienen su correlato arquetípico también. El arado fue dado en un momento por los dioses como un don a los seres humanos, y los seres humanos lo utilizan porque es un elemento sagrado. En el caso de Egipto, Osiris es un dios que tiene que ver con la muerte y la resurrección, y tiene que ver con la agricultura, ¿no? Porque la naturaleza también tiene el ciclo muerte-resurrección, de ahí sale precisamente, ¿no? Entonces es un elemento sacralizado. Muchas cosas tienen arquetipos, ya le digo, cosas que tienen que ver con lo divino, pero las cosas cotidianas también, porque están marcando que esas cosas están por un orden cósmico y no están por azar, sino que se están usando por un elemento, porque tiene un respaldo cósmico. Dice Mircea Eliade en el mito del eterno retorno, en el detalle de su comportamiento consciente, el primitivo, el hombre arcaico, no conoce ningún acto que no haya sido planteado o vivido anteriormente por otro que no era un hombre. Lo que él hace ya se hizo. Su vida es la repetición ininterrumpida de gestas inauguradas por otros. El acto no tiene sentido de realidad, sino en la medida en que renueva una acción primordial, o sea, que repite un arquetipo. Bueno, esto es nada más que era para ilustrar el tema de un arquetipo, por ejemplo, en el caso de la sucesión egipcia. El faraón era faraón de las dos tierras de Egipto, como ya estuvimos mencionando en
en la primera clase, eh, porque justamente está legitimado por una acción que está basada en un mito, un arquetipo que figura en un mito que se llama el ciclo de Osiris, que nos ha llegado por la versión de Plutarco, por eso hay que sacarle un poco las ideas griegas que tiene ese texto que nos ha llegado, pero que se ven en muchas imágenes. Eh, Básicamente, en algún momento lo vamos a ver, pero Osiris es el rey y el hermano Set lo mata y el hijo de Osiris es Horus y venga al padre y lo coloca como dios del inframundo. Entonces, el rey, el rey, eso está marcando la sucesión, la legitimidad de la sucesión monárquica faraónica, porque el rey, mientras está vivo, es considerado Horus en vida. Es una especie de dios, no es el dios Dios, no es el dios, pero es como el émulo del dios Horus en vida, y cuando muere, el sucesor del rey lo elevaría al cargo, de alguna manera, de Osiris. Lo asimila a Osiris, rey del el inframundo. Entonces, eso marca la legitimidad de la sucesión faraónica. Como decíamos, nombramos recién a la hierogamia. Esto sería otro arquetipo, pero que de alguna manera está funcionando de la misma manera para legitimar una situación política de una persona que se instala en la cumbre de una sociedad y marca el poder político, militar, social de toda la cultura. Tiene el arquetipo este, ¿no? Bueno, llegamos al final de la clase. Ahí tienen algunos QR como para poder acceder a algún material que nos va a ampliar lo que acabamos de ver. Así que, bueno, nos vemos en la próxima. Saludos a todos.